Hola, muy buenas tardes a todas las personas que el día de hoy nos están acompañando en nuestro conversatorio. Vamos a dar una espera de 5 minuticos a que el resto de las personas se puedan unir a nuestra transmisión. Mientras tanto, les estamos compartiendo la programación de los conversatorios de este resto de semana. Les recordamos que deben de hacer la inscripción a través del link que se les ha estado compartiendo y seleccionar a los conversatorios a los que quieren asistir para después enviarles la invitación. En un momento entonces daremos inicio a ese conversatorio. Muchas gracias. Hola, buenas tardes nuevamente para todos los asistentes a nuestro conversatorio del día de hoy de bioseguridad para servicios a domicilio, adecuado empaque y manejo de alimentos para su despacho y recepción. El día de hoy vamos a estar acompañados de nuestras expertas Emilar Boleda, Lino Rego y Luz Marina Gónima. En este momento están viendo la programación del resto de conversatorios que vamos a tener durante esta semana. Recuerden, por favor, inscribirse previamente en los links que le hemos estado compartiendo y seleccionar a los conversatorios que quieren asistir para poder recibir la invitación y el link de acceso. Eh, Recuerden también, por favor, tener mucho cuidado con el micrófono. Tenemos unos moderadores que se van a encargar de estar
pendientes de las preguntas que hagan a través del chat o de en el momento en que sea indicado, abrir los micrófonos para que puedan entonces hacer algún tipo de intervención. Nuevamente les agradecemos la asistencia y los voy a dejar entonces con las expertas del día de hoy, que son Emil Arboleda, Lino Rego y Luz Marina Gonima. Muchísimas gracias. Espero que se encuentren muy bien en el día. Como ya nos dijo Nilton, hoy estamos hablando, o vamos a hablar específicamente de la parte de bioseguridad. Obviamente la bioseguridad nos habla de acciones. Emi, qué pena, se te escucha un poquito entrecortado. Ya. ¿Así? Sí. Entonces, les estaba indicando que hoy hablamos de bioseguridad. La bioseguridad se puede tomar desde muchos ámbitos. Hoy la vamos a tomar específicamente en lo que tiene que ver con la parte de alimentos. ¿Listo? Voy a compartirles entonces a continuación la presentación que tenemos para el día de hoy. Me esperan un momento, por favor, yo la organizo y con mucho empezamos a compartir. ¿La miran ahí? Sí. Sí, la vemos. Sí, Emilia, sí, gracias. Entonces, vamos a hablar. El título completo es Bioseguridad para servicios a domicilio, adecuado empaque y manejo de alimentos para su despacho y recepción. ¿Qué tenemos entonces acá? Miramos que la bioseguridad se puede definir en alimentación como un conjunto de prácticas de manejo que cuando estas son seguidas correctamente reducen el potencial para introducir problemas nutricionales y transmisión de microorganismos patógenos o sus vectores por alimentación. También tenemos, y es de pronto la más acertada en estos momentos, es la gestión de todos los riesgos biológicos y ambientales que están asociados a los alimentos, a la agricultura, que están comprendidos también en la silvicultura, que tiene que ver con los cultivos, con el manejo de los cultivos y también la pesca. Abarca obviamente la inocuidad de los alimentos, así como la vida y la sanidad de plantas y animales. Tenemos entonces ahí una definición desde la organización de la OMS, en donde nos está hablando perfectamente de qué es bioseguridad. Hasta ahí creo que todos hemos entendido. Tenemos entonces ya, ¿qué es bioseguridad alimentaria? Una frase que puede ser famosa y más en este tiempo, y es que un rico alimento puede volverse una bomba de tiempo. Esa bomba de tiempo, pues lo decimos porque básicamente el alimento que nos puede hacer daño no nos hace daño inmediatamente, ¿sí? El alimento lo consumimos y si no tiene algo grave, un veneno pues directamente incluido allí o algo parecido, nos vamos a demorar en tener algunos tipos de síntomas que llamamos, que están metidos dentro de los síntomas de una enfermedad alimentaria o las zetas como conocemos en el mundo alimentario. En los alimentos hay entonces diferentes microorganismos que pueden provocar muchas enfermedades. En charlas anteriores ya hemos hablado de ellas, una que está relacionada con virus y transmite el alimento es la hepatitis, hemos hablado también mucho de ella. Los alimentos, recordemos que son medio de transporte para cualquiera de estos microorganismos, incluidos también los parásitos, que si no son destruidos a tiempo nos pueden causar normalmente enfermedades gastrointestinales. Entonces, es conocido que una higiene correcta y una higiene y una manipulación correcta de los alimentos
nos puede ayudar mucho a eliminar este tipo de peligros. Hablamos entonces ahora de los domiciliarios. Los domiciliarios, pues todos los conocemos como los mensajeros. A veces los domiciliarios son los que nos hacen mandados en las empresas, el que sirve para todo, el que cuando está desocupado también ayuda a desmechar el pollo, a pelar las verduras, bueno, todo lo que se tenga que hacer en ese momento, el domiciliario lo hace cuando no está haciendo domicilios. Pero esa persona entonces realmente es una persona encargada y debería tener solo esa función, encargada de transportar productos, bienes y servicios desde una empresa hasta el consumidor directo. ¿Por qué servicios? Porque cuando nosotros recibimos, por ejemplo, un mensajero de un banco, pues es un domiciliario de ese banco y nos está llevando un servicio. Obviamente ahora hablamos más de productos y bienes, en el caso de alimentos, de elementos de aseo y de cualquier otro tipo de producto que no tengamos a la mano y que necesitemos que llegue a través de un domicilio, por comodidad, por una situación específica como la que vemos ahora que tenemos reducida la movilidad, etc. Esa sería entonces la función y la figura adecuada de un domiciliario. En la actualidad, en el momento histórico que vivimos, los servicios domiciliarios han cobrado una importancia adicional, por lo que también es necesario incluir este servicio, ya no como una opción. Sabemos que muchas empresas de todo tipo tienen un domiciliario como una opción. Otros dicen que el domiciliario es una propuesta de valor, es algo que los diferencia de otras empresas, etcétera. Pero realmente no es así. El mundo moderno nos habla de que lo que más se impone ahora es tener todo a la mano. Y si yo de todo eso a la mano le doy la oportunidad a mi cliente de que lo tenga a un clic, a una llamada, a un yo necesito, entonces ese servicio va a tener muchísimas más opciones de llegar al cliente final. Pero ahora, dentro de la coyuntura entonces que vivimos, estos domiciliarios, estos servicios han cobrado una importancia adicional, por lo que también es necesario incluirlo, no ya como una opción, sino como algo permanente dentro de las empresas. Seguramente será algo que a futuro también vamos a considerar como una persona, como un cargo, como esa parte de nuestra empresa que viaja, ¿sí? Que no está limitada a un espacio, a un punto de venta, a una zona de comercio, y entonces también debe convertirse en otra imagen de nuestra empresa. Esa imagen obviamente debe darnos un valor agregado desde la seriedad y desde la seguridad reglamentaria. Y hablaríamos de seguridad en todos los sentidos, ¿cierto? De la seguridad de que es una persona responsable, de la seguridad que es una persona que en muchos casos no va a atraer clientes para otras empresas de la competencia, que tiene ciertas características idóneas, etcétera. ¿Listo? Hablamos de esa seguridad. Y también, obvio, estamos hablando de seguridad alimentaria. ¿Qué sería entonces el panorama ideal de un domiciliario en estos momentos? El panorama ideal entonces nos pone, por ejemplo, estas situaciones. La persona de los domicilios deberían o están contratados directamente por la empresa productora. Ya sabemos, muchas empresas entonces tienen domiciliarios porque desde el principio o en un momento determinado de sus acciones generaron la entrega a domicilio como parte del valor agregado de sus servicios. Y ese domiciliario entonces tiene una connotación dentro de la empresa. Los domiciliarios para las empresas de alimentos entonces tendrían capacitación como manipuladores de alimentos y, estamos hablando de un panorama ideal, participan en las capacitaciones continuadas dentro de la empresa. Entonces, empresas que tienen
su plan de saneamiento básico y dentro de ese plan de saneamiento tienen la capacitación a los manipuladores de alimentos. Recuerden que esos manipuladores somos todos los que participamos directa o indirectamente dentro de esa cadena productiva, ¿cierto? Tanto el que está metido directamente allá picando, pelando, cocinando, empacando, como la persona que lo va a despachar, que lo va a transportar, ¿sí? Y ojalá también pues se incluyeran los administradores y los gerentes. Digo ojalá no porque es una alternativa, es parte de la norma, pero obviamente la norma la saltamos y los altos mandos, perdón, consideran que es algo que no deberían hacer. Afortunadamente hay muchos que ya han cambiado ese modo de pensar y también participan de esas capacitaciones, aprenden mucho, es otra manera de compartir con sus empleados y de meterse también en la misma responsabilidad. Entonces, esas personas domiciliarias, repito, también es importante que los tengan en cuenta y los metan dentro del personal que programan para estas capacitaciones. Esos domiciliarios entonces deben ser personas no de un oficio de vez en cuando, de cuando me necesiten, cuando no haya nada más que hacer, cuando esté desocupado, sino que son domiciliarios que además cumplen a cabalidad con las normas higiénicas respectivas, como lo debe hacer cualquier persona que está dentro de esa empresa de manipulación de alimentos o de producción de alimentos. Adicionalmente, entonces, estas personas están debidamente identificadas como colaboradores de la empresa, ojalá con una camiseta con logo de la empresa, una gorra, un carnet, algo que, como les decía ahora, permita que la empresa también sea visible. Esa persona es muchas veces la cara visible de su empresa, de sus productos, y debería ser esa persona que también tenga muy integrado a sí mismo, muy, digámoslo así, responsable de esa función, ¿sí? Que se apersone y se integre a esa función dentro de la empresa. Recuerden que, como el título lo dice, estamos hablando de un panorama ideal. Eso es el deber ser, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. ¿Qué pasa adicional a esto? Durante la restricción de movilidad, como la que tenemos en este momento, también ese domiciliario debe portar una carta donde indique que son los colaboradores de esa empresa y que la empresa está exenta de la restricción y puede continuar sus labores. No es solamente que diga soy fulanito de tal, mi número de cédula es tal y trabajo en X parte, no. Debo decir mi nombre, mi número de cédula, el cargo si es necesario, pero siempre debe indicar que soy colaborador de la empresa tal y tal, domiciliada en tal parte, cuyo gerente es tal fulanito, o sea, una identificación para que las autoridades, si así lo requieren, entonces puedan confirmar que esa persona sí pertenece a ese grupo empresarial y está debidamente exento, obviamente, de esas restricciones. El domiciliario no siempre llega a su punto de trabajo en su transporte, sobre todo, repito, si el domiciliario es parte de la nómina de la empresa, el deber ser es que sea su moto, su carro o hasta su bicicleta, permanece en la empresa en el tiempo en que ellos no están laborando, ¿cierto? Entonces, necesitaría el transporte público para llegar a su empresa y cumplir con su cometido. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Alguien nos está preguntando, pero no se escucha. Pero la gente está buscando esa necesidad de catequizar en familia, de hablar los papás con los hijos en el mismo idioma. Porque claro, si van a la iglesia hablando de un idioma, por ejemplo, hablan de la meditación, de la meditación, de la evangelio, que llegan a casa y los papás no tienen idea de lo que están haciendo.
Perdón, pero no entendí. ¿Alguien entendió la pregunta? Pueden hacer las preguntas también por el chat y ya nosotros las leemos para que sea mucho más fácil porque no se comprende la persona que acaba de hablar. Aló. ¿Continuamos entonces o la persona quiere escribirnos la pregunta o mirar si la puede repetir? Hola, yo hago una pregunta. No sé si de pronto lo vayan a Señor. tratar más adelante, pero me inquieta. Yo tengo una página web con productos, digamos, básicos que son aseo, champús, tratamientos, desodorantes, todo esto. Pero no sé cómo tramitar para poder distribuir los productos, porque por ahí vi que había como un decreto donde los e-commerce podíamos pues también distribuir, pero no tengo la información como completa. ¿Dónde la dosis qué, perdón? Perdón, no lo entendí. ¿La dosis qué? No, que por ahí, Disminuir qué. no, por ahí escuché que hay un decreto donde nos permite a los e-commerce poder comercializar pues los productos bajo las medidas, pero no sé dónde pedir el permiso o qué debo de hacer para poder hacer esa distribución de productos. Sí, bueno, efectivamente, vamos a hablar un poquito más de lo que son los permisos y cómo se deberían tramitar en estos momentos, ¿sí? Obviamente, recordemos que en este momento los permisos, lo acabé de mencionar, se refieren más a la parte de movilidad, ¿cierto? Hace ya tiempo que se retiró de la normatividad el hecho de que para hacer los transportes específicamente de alimentos y de otras sustancias recomendadas se tuviera que pedir un permiso ante el tránsito. Ya la normatividad es diferente y aquí pues obviamente nos referimos a los permisos que tienen que ver directamente con las personas. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y si al final de la charla no te damos respuesta a esto, entonces miraremos cómo te respondemos en privado. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Emilia, tenemos una pregunta en el chat. Tenemos una empresaria que fabrica tapabocas y dice que quiere saber cómo hacer los permisos para los empleados y para el mensajero. ¿Que necesita tapabocas? No te entendí. Te repito la pregunta. Es una empresaria que fabrica tapabocas y ella quiere saber cómo tramitar los permisos para los empleados y para el mensajero. Sí. Bueno, en el decreto, permítame, busco el número. En el decreto que nos habla sobre las restricciones, entonces habla también de las excepciones a las empresas que están fuera del confinamiento, por así decirlo, listo. Si la empresa aparece en el listado de empresas o actividades exentas, entonces lo único que debe hacer es una carta normal con el logo de la empresa, señores, Secretaría de Movilidad o a quien pueda interesar, la persona fulanita de tal, con cédula de esto, labora en la empresa tal dedicada a fabricación y distribución de tapabocas, empresa exenta del confinamiento según la resolución o el decreto tal. Básicamente todas las cartas tienen ese enunciado. Entonces hay que dar el nombre muy, muy claro de cuál es la empresa, qué tipo de empresa es, para que la persona que le pide ese permiso le quede claro que si es una empresa exenta de utilización. ¿Le queda claro? Listo, Emilia. Hasta el momento no hay pues como más preguntas en el chat. Ah, bueno, acá tenemos una.
Con la carta de permiso que se haga, se debe anexar copia de la Cámara de Comercio. Preferiblemente sí, o del RUT, para que puedan ellos mirar que es una empresa legalmente constituida y obviamente en el RUT aparece la actividad. Entonces, con eso ya pues, la persona que solicita el permiso, incluidos los funcionarios del metro, pueden corroborar que si es una empresa que está dentro de estas exentas de la norma, del decreto. ¿Listo? O sea, es importante que indiquen el tipo de actividad de la empresa. ¿Algo más? Muy bien. Entonces, continuamos por este lado. Hablamos también de que sería entonces el panorama ideal. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es esta. Creo que muchos lo hemos visto por redes sociales, de pronto por los noticieros, los chats, cuando viajamos por todo, cuando podemos salir de nuestras casas. Estas son las realidades, ¿cierto? ¿Ven algo parecido a lo que acabamos de hablar? Pueden abrir sus micrófonos y comentar. Si mi compañera les permite abrir el micrófono, porque por acá no hay forma de que levanten la manito, pero si quieren participar pueden levantar su micrófono. Sí, Emilia, sí los he visto también. Ajá. ¿Y qué piensan de estas personas? Pues ahí no hay ninguna seguridad. No hay nada de bioseguridad, ¿cierto? No Sí. siento que... Ajá. Bueno, ahí de a uno, a ver, un señor nos estaba queriendo decir algo. A ver. Entonces, bueno, señoras y señores, estamos viendo imágenes que pueden ser tan viejas o tan nuevas Hola, como queramos. Si bien Emil. pueda. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Omar Montoya. Les cuento, yo saqué copia de Cámara de Comercio y le saqué la copia del RUT y hice la carta. En estos días estaba pues saliendo pues llevando domicilios y me pararon pues ahí en un retén y no me dijeron absolutamente nada, ¿cierto? Simplemente les dije pues que estaba llevando producto y no pasó pues absolutamente nada, aunque le he preguntado pues a varios policías al respecto, les he mostrado pues el documentos y me dicen que no hay ningún problema, que está exento pues de la norma. Entonces habrán unos de pronto, no sé qué, se pondrán de pronto más quisquillosos, digo yo, pero entre más documentos soportemos mucho mejor. Sí, claro, o sea, algunos pueden ser muy, muy relajados, ¿cierto? Otros no tanto, sobre todo recuerden que se ve mucho más en los transportes públicos, en donde hay muchas más personas, ¿cierto? Pero también, repito, ya es una situación que debe ir mucho más allá de lo que la norma nos está pidiendo como tal. Debería ir, como lo dije al principio, a la concepción y al empoderamiento de cada persona dentro de la empresa y de estas personas que nos hacen el servicio, en el sentido de que entiendan que ahora, más que antes, su labor es muy importante, ¿cierto? Ahora, antes no era sino rapidez, se les contaba el número de domicilios en un área que podían llevar por sector, mientras más rápido mejor porque más podés llevar, entonces más flujo de caja para la empresa, etcétera, etcétera, ¿cierto? Muchos seguramente, no lo vamos a poner aquí en tela de juicio, pero muchos antes en sus empresas metían el domicilio como fuera, ¿cierto?
Lo importante es que llegara y que pudieran cobrar un servicio. Muchos tampoco tenían o tienen todavía cómo asegurarse o cómo hablar con su cliente para saber cómo le llegó el servicio, qué grado de satisfacción tienen con ese domicilio, qué grado de satisfacción tienen con ese producto que les llegó a domicilio, si cumplieron con su promesa, si es un alimento que realmente llegó caliente, si es un alimento que ya les llegó frío, si es un alimento que llegó, me disculpen la palabra, revolcado porque lo metieron de cualquier manera, entonces los frijoles están con el arroz con el chicharrón, las tajadas quedaron en el fondo, en fin, ¿cierto? Se perdió toda esa, digamos, esa buena presentación que obtendríamos como clientes cuando vamos directamente al punto de venta o al restaurante y nos sirven el alimento, ¿cierto? Entonces, ahí también hay una realidad que de pronto ahora se nos escapa. Hablamos mucho de la bioseguridad, hablamos mucho de que tengamos cuidado, de que si la desinfección, de que si aquello o lo otro. Pero ojo, tómenlo si quieren como un aviso parroquial. Es importante que también tengan, y ahora más que nada, porque es ahora donde estamos creando nuevas pautas de comercialización, en este caso de nuestras empresas de alimentos. Es ahora cuando estamos creando en el cliente otro tipo de visión, otro tipo de costumbres, por así decirlo, ¿sí? Y en donde podemos o desmitificar o aumentar los mitos y a veces hasta la mala imagen que se tiene de los domicilios y de los domiciliarios. Entonces ahí viene una responsabilidad y es de cara a lo que nos vamos a enfrentar después, a lo que nos vamos a enfrentar mañana, ¿sí? Ahora no es solamente el que llegue y que llegue como sea, no. Dentro de la empresa, si esa es parte, eso es parte de lo que ya debe quedar como parte del aprendizaje para la empresa en estos momentos. Hay que empezar a tomar también otras medidas y es esta, es el contacto con el cliente, es tomarse el tiempo de verificar, no solamente si le llegó en los 20 minutos, si le devuelvo la plata o cosas por el estilo que antes hacían muchas empresas de domicilios, ¿cierto? Para ganar en ese aspecto, sino que estas empresas que en su mayoría lo único que tienen para comercializar es justamente un domicilio, la oportunidad que tienen de ganar el cliente nuevamente o nuevos clientes o perderlo es esa personita. Es como esa persona lleva la imagen de su empresa. Entonces, esa realidad que estamos viendo ahora, ¿sí? Pueden decir ustedes, bueno, y entonces, ¿sí? Si yo no tengo cómo pagarle a un domiciliario, porque yo tengo domicilios 3 veces al día, en horas pico, en tal momento, solamente cuando soy yo el domiciliario de mi empresa y tengo pico y cédula, etcétera, entonces, ¿qué podemos hacer? Si ese domiciliario no lo puedo meter dentro de ese marco ideal que mencionamos ahora, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros mitigar el impacto de esa realidad y de otras muchas que vemos en esas fotos, ¿cierto? ¿Cómo confiar en una persona que ahora dice yo tengo el permiso, tengo la moto, yo me puedo desplazar para acá, para allá, y le puedo llevar eso a cualquier hora, etcétera, etcétera? Hay aplicaciones dedicadas a eso. Entonces, lo que no podemos manejar externamente, debemos buscar cómo manejarlo internamente. Mi compañera Luz Marina, entonces, les va a hablar en este momento de algunas de las situaciones de las que sí podemos manejar al interior de la empresa. Entonces, Luz Marina, puedes continuar. Luzma. Aló, Luzma. Luzma, habilita porfa tu micrófono.
Bueno, parece que Luz Marina ha tenido algún tipo de percance técnico. Se van a acostumbrar más a mi voz. Seguimos entonces. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando ese domiciliario no es parte de la empresa? Realmente lo que ustedes han estado manejando, yo confío mucho en que como empresarios dedicados y éticos lo estén haciendo, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es esas precauciones, básicamente, mantener y más que mantener, aumentar las prácticas higiénicas dentro de esa empresa, ¿cierto? Aumentarlas para todos los sectores, perdón, y para todos los ambientes que tenemos dentro de la empresa. Obviamente el primero es ese manipulador de alimentos en toda la cadena productiva. Estamos hablando del que lo recibe, estamos hablando también del que después de recibirlo lo entra a producción y empieza a trabajarlo, a hacer las primeras operaciones unitarias, pelar, lavar, cocinar, etcétera. Esa persona entonces es la que nos debe aumentar o mantener más estrictamente que antes los procesos de limpieza y desinfección, ¿cierto? Recordemos que, por ejemplo, si se tiene dentro de estas normas el uso de los guantes, entonces los guantes son esa segunda piel. Y como segunda piel también deben tener el mismo cuidado que si tuviéramos las manos limpias sin guante. ¿Qué significa eso? Los guantes también los debemos lavar y desinfectar. Deben cambiarse cuando ya presentan una rotura, ¿sí? A veces es mejor invertir en un guante que sea de muy buena calidad, ¿sí? Que en guantes de cualquier tipo de calidad, en guantes, me van a disculpar la comparación, que se parecen a esos que vienen en los kits de tintura para el cabello, que esos se rompen solamente con verlos, etcétera, en lugar de comprar unos guantes adecuados, ¿cierto? Que sean de resistencia, que sean adecuados para manejo de alimentos o también lo hemos visto ahora mucho, que son también de manejo hospitalario. Entonces son guantes que con el uso constante no van a generar problemas de piel en el manipulador. En algunos momentos es importante tener en cuenta que los guantes no deberían tener o ser guantes con talco, porque esos guantes con talco a veces, no a todos, ¿cierto? Estoy hablando de las personas, ¿sí? A veces algunas personas pueden en un momento determinado generar algún tipo de alergia a ese guante. Entonces necesitan es un guante que sea sin talco. O también por los... Hola, Emilia. Perdón, Luzma, ya te cedo la palabra. Entonces también... Ya llegó mi micro. Ya llegó su audio. Listo, ya te voy a dar la palabra. Entonces, estábamos hablando pues de la primera parte de los manipuladores, el uso de los guantes y los tipos de guantes. Ya puedes continuar. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, como estaba hablando Emilia sobre al interior de la empresa, hay que tener las precauciones necesarias. Ella estaba hablando de los guantes, igual los tapabocas. Los manipuladores de alimentos pues están presentes en toda la cadena productiva, desde la parte de recepción de materias primas, el proceso, el empaque, el almacenamiento y todo lo que son el despacho y la distribución. Quiero centrarme un poco en la distribución, o sea, en estos señores que hacen los repartos por los domiciliarios, que como vimos en la foto, puede que la foto no sea actual, pero eso lo vemos todos los días cuando ellos salen y no tienen la precaución. O sea, un empresario, si tiene un personal destinado para hacer domicilios, debe
de primero exigirle que conserve los hábitos higiénicos, ¿cierto? Una buena higiene general y una indumentaria adecuada que debe proveer pues, el empresario para que esta persona tenga un pantalón cubierto, un calzado cubierto y proveerle de los guantes y del tapabocas. Igual debe controlar que él tenga, que haga un adecuado lavado de manos con jabón y el cambio de los guantes. Eso no está como determinado de que cuántos domicilios hago y cuántos guantes, pero la lógica lo dice, pues en cada domicilio debe cambiar guantes y pues lavado de manos, cambio de guantes y cambio de tapabocas. En cuanto a la entrega, pues o el lugar donde ellos, donde se hacen los despachos, que pueden ser unos maletines, unas cajas, unas canastas, estas deben pues limpiarse y desinfectarse, deben pues estar, digamos, cumplir con la norma, o sea, estar libres de contaminación. En cuanto al dinero, ya pues por las experiencias que han tenido otros países, el manejar la moneda, pues los billetes son el foco de contaminación, digamos, más alto, igual que las monedas. En cuanto a la tarjeta, al plástico, hay que tener la precaución de esa tarjeta, eso se lava con jabón y no pasa nada de que la sequemos después de que el domiciliario no la entregue. Eso pues es respecto a estos domiciliarios. Ahora, al interior de la empresa hay que pues continuar, porque muchas empresas tienen demasiados pedidos, entonces digamos que la producción puede haber aumentado, pero entonces deben de mantener y aumentar en este momento las prácticas higiénicas dentro de la empresa. O sea, todo lo que tiene que ver con la limpieza y la desinfección, tanto de manos, que ya hemos hablado pues del lavado de manos, de las superficies dentro de la empresa, de las instalaciones, de los utensilios, de los equipos, de las materias primas, y tener mucho cuidado en la parte final ya del empaque. Luz Marina, por acá tenemos una pregunta de una empresaria que nos dice que si los domiciliarios también deben realizar el curso de manipulación de alimentos. Claro que sí, o sea, a ellos se los debe integrar a todo lo que es la capacitación de la empresa, las capacitaciones continuadas, y deben tener claro su capacitación en higiene y manipulación de alimentos. Muchas gracias, Luzma. Con mucho gusto. Bueno, continuando acá con la otra diapositiva, Emily, la 9, por favor. Bueno, hablando de los empaques para despachos a domicilio, pues ahora es importante que tengamos, o sea, el empaque donde va el alimento, un segundo empaque y un tercer empaque, que es el externo, ¿cierto? O sea, el de primer uso y los otros dos. Cuando nos llegan a la casa los domicilios, Luzma, perdón, debemos... ¿Aló? Disculpa un momentico, sí. Antes de que pases, por favor, a los empaques, ¿sí? Tenemos ¿Sí? están viendo la diapositiva de lo que estábamos hablando ahora, de las condiciones de manipulación. ¿La están viendo? Las 4 imágenes. ¿Aló? Sí, Emi, acá estamos viendo las 4 imágenes. Sí, estamos viendo las 4 imágenes. Entonces, recuerda lo que estabas mencionando ahí,
El uso de los guantes, lo que tiene que ver también con el manejo seguro de los alimentos y esta parte, para que nos hables ahí, por favor, de evitar contaminaciones cruzadas. Gracias. Ok. Bueno, la contaminación cruzada se da cuando un alimento entra en contacto con otro, generalmente un alimento cocido o de otra naturaleza con uno crudo. Entonces, por eso es importante el lavado de manos y el manejo adecuado de los alimentos, o sea, de clasificarlos, de separarlos. Bueno, todas las buenas prácticas que se tienen dentro de la empresa a la hora de realizar la producción. Bueno, Emilia, ¿tienes algo que complementar sobre la contaminación cruzada? Hola. Hola. Tengo una pregunta. Ya, no, les estaba mencionando. Sí, ya. Les estaba mencionando entonces. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Emi, pero hay un empresario que creo que quiere hacer una pregunta. Sí, bien pueda. Quiero hacer una pregunta con respecto al tema. ¿Aló, me escuchan? Sí, señor. ¿Aló? Una pregunta con respecto a los tapabocas, o sea, a nivel industrial en ese momento, pues, según la última normatividad, pues, que tengo entendido, eran, pues, esos tapabocas de acrílico. Entonces, ahora con el tema de la emergencia, entonces, debemos de utilizar desechables. A ver, la verdad es que los tapabocas en acrílico no se han, digamos, retirado de su uso. Lo que se está buscando es mejorar la protección. ¿En qué sentido? En que pues el tapaboca de acrílico es muy bueno cuando estamos de cara directa al consumidor, ¿cierto? Cuando estamos en un servicio tipo buffet y evitamos que de alguna manera nuestras gotas o las gotículas de saliva puedan llegar a ese alimento y también al consumidor. Entonces, en ese sentido, buscamos que el tapabocas sea mucho más seguro, y lo mencionábamos también en una charla pasada. Ese tapabocas nos ayuda a las empresas, sobre todo en lo que tiene que ver con los costos, porque es un tapabocas muy amigable en ese sentido, en el sentido de que yo como empresario se lo puedo asignar a uno de los empleados como parte de su dotación, encargarlo de su buen cuidado, del lavado, de la desinfección cuando terminamos la jornada, y obviamente de poderlo volver a utilizar luego de esa jornada. ¿Qué pasa ahora? Que lo mencionaba con las gotículas pueden quedar en el tapaboca de acrílico, y entonces de alguna manera convertirse también en un objeto de contaminación o de propagación, si así se quisiera. Entonces, como doble medida, como una manera de protegernos más todavía, se busca entonces que se utilice, si la persona lo tiene y lo puede manejar, se utilice también lo que son los tapabocas desechables, o también hay tapabocas en tela que se puede utilizar, manejados como los de acrílico, ¿cierto? Que se pueden volver a utilizar, iguales de uso personal, igual de lavarse y desinfectarse, y antes de colocarlo, volver a pasarlo por una aspersión con alcohol, nunca con hipoclorito, porque lo va a tener directamente contra su boca. Entonces sí se busca que de esa manera se mitigue aún más la posibilidad de transmitir cualquier tipo de enfermedad, no solamente el virus, sino, como siempre, cualquier tipo de enfermedad que podamos transmitir a través de la saliva
o a través de cuando hablamos, pues obviamente, y de pronto a través de la saliva pueda llegar al alimento parte de alguna situación que tengamos en la boca. ¿Le queda claro? Bueno, suponemos que sí le quedó claro. Tenemos una pregunta más en el chat y nos Sí, dicen señora. que si es posible realizar el curso de manipulación de alimentos de forma virtual y si en este momento hay alguna entidad o algún lugar que preste este servicio. Bueno, sí hay forma de hacer el curso de higiene y manipulación de manera virtual. Nosotros en Interactuar estamos llevando a, digámoslo así, a la virtualidad muchos de los servicios que hasta el momento hemos tenido dentro de la empresa, y uno de los proyectos es justamente poder hacerlo de manera virtual. También habrán empresas que lo ofrecen dentro de la ciudad y que lo harán de manera virtual. Ya pues la verdad el contacto exacto no tendría, pero para que estén pendientes que nosotros, repito, en Interactuar estamos llevando nuestros procesos, muchos de nuestros procesos, las asesorías de hecho las estamos transmitiendo, las estamos haciendo virtualmente. Entonces que valga también como un aviso parroquial que nosotros podemos perfectamente atenderlos mediante el chat, mediante digamos lo que tiene que dar este mismo de medios de comunicación como son las videocharlas por el Teams, las podemos manejar virtualmente. Y algunos otros cursos que tenemos dentro de la empresa, como son, por ejemplo, los cursos técnicos de más ventas, de manejo de su personal, etcétera, los estamos llevando a la virtualidad. Entonces los invitamos a los que estén interesados más tarde por el chat, nos dejen sus datos, nos dejen cómo nos podemos unir a ustedes, cómo les podemos responder, y de esa manera entonces darle la información mucho más acertada. Listo. Perfecto, Emi, hay otra pregunta. Sí, bien pueda. Si quieres damos respuesta a esta para continuar. ¿Tienen alguna recomendación en cuanto a empaque, calidad, procesos para evitar la contaminación de los domicilios de alimentos congelados como paletas artesanales? Vamos a hablar a continuación sobre los empaques. Vamos a hablar a continuación sobre los empaques y los cuidados que podemos o que debemos tener para evitar contaminaciones en esa parte. Recuerde que si no los podemos manejar a través del domiciliario nuestro, que debe estar totalmente empoderado y comprometido con esos procesos, entonces lo que nos queda obviamente es manejarlos al interior. Ya vamos a hablar sobre eso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces seguimos en nuestra presentación. Permítanme, me bloqueó. Perdón. A ver si se maneja solo. Íbamos hablando entonces de los empaques. Los empaques entonces deben tener estos tipos de empaque. Veremos primero las fotos. ¿Sí? Muchos de estos empaques los conseguimos ahora en el comercio. Obviamente no será muy fáciles, ¿cierto? Pero sí hay empresas que están dando el servicio y que no han parado de producirlo, menos en este momento en donde saben que las empresas de alimentos lo necesitan tanto como sus otras materias primas. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Aquí
Miramos empaques. Si fuera el caso, muchas empresas seguramente tenían opciones de empaques guardados. Algunas, me imagino, habrán sacado empaques que hace años los tenían guardados y no los han utilizado. Esos vamos a hablar enseguida de su cuidado, ¿sí? Otros empaques del tema ecológico, empaques que conocemos hace mucho tiempo, como son estos domos. Obviamente no me caben todos los tipos, solamente algunos ejemplos. Y empaques para alimentos preparados que permiten hacerlo de una manera, aunque aquí tiene un error, se los muestro con el cursor, los que están viendo las diapositivas, ahorita me cuentan cuál es el error, y nos permite entonces entregar, por así decirlo, un alimento en condiciones también seguras, pero obviamente estéticamente presentables. Hay un inconveniente, digámoslo así, con este tipo de empaque. Este que tenemos al lado derecho superior, y ahorita les menciono cuál. ¿Qué características debe tener entonces este empaque? El empaque para los despachos a domicilio y cualquier tipo de empaque que ustedes van a utilizar en sus empresas, que llamamos contenedores, para guardar alimentos preparados, alimentos que sirven para preparar otros. En repostería se preparan dulces, se preparan cremas, se preparan bases de bizcochuelo para armar postres, lo mismo que en bizcochería. En restaurantes se preparan los fondos, se hacen la preparación de las carnes aliñadas o específicas para unos u otros usos, etc. Entonces, esto espero que lo tomen para cualquier situación en donde necesiten empaque. Ya Luz Marina nos había mencionado que no está escrito acá, pero cuando va a ir fuera de la empresa ese empaque, es importante que ojalá sea doble. Lo llamamos como el primer empaque y el segundo empaque, o ya lo que llamamos el embalaje. El segundo empaque es el que mencionamos como embalaje. Cuando ustedes juntan 2 o 3 elementos de su domicilio en uno solo, ¿cierto? Eso sería el embalaje. O cuando van a comercializar 3, 4 productos del mismo tipo, digamos una ensalada de frutas o un salpicón, y lo meten dentro de una caja, esa caja sería el embalaje final. Entonces, seguimos, el empaque debe ser de primer uso, eso significa que no debemos haberlo utilizado antes, obviamente al interior de la empresa, ¿sí? Ese empaque de primer uso se refiere a que está destinado única y exclusivamente para alimentos. Ya no, espero que no lo hagan, por favor, ya no es la coquita que nos quedó del jabón en polvo, entonces la lavamos muy bien y ahí entonces metemos el poquito de ensalada que nos quedó para mañana, o lo que le vamos a dar al domiciliario cuando llegue, o al último de la fila. Eso ya no se debe utilizar, hace muchos años que no se utiliza, pero lo digo por experiencia, lo he encontrado todavía en algunas empresas de alimentos. Entonces, repito, es algo que no debería darse en estos momentos. Debe ser apto para contener alimentos. La norma nos dice ahora que, pues ahora no, pero venimos desde la resolución 2674 y a partir de esas otras que se han derivado, en donde ya en una visita del INVIMA, por ejemplo, les pueden pedir el certificado de los empaques, de los envases y embalajes que tienen en sus empresas. Ese certificado, ¿qué nos va a comprobar? Que es apto para contener alimentos. Vuelvo al cuento de la coquita del jabón. También existen algunas empresas en donde compran canecas de segunda y no se sabe qué uso había tenido esa caneca. Y lamentablemente también empresas que utilizan canecas que ni siquiera se toman la tarea de quitarle de su parte externa los poquitos de pintura que todavía tiene, ¿cierto? Algunos se pueden estar riendo, otros horrorizando, pero esa es la verdad. Así los he visto, como dirían por ahí, con mis ojitos. Entonces, ojo con eso. Y ese certificado se lo dan en donde usted compra
ese contenedor, esa caneca, esa ponchera, eso, lo que sea, pero debe tener esa certificación. Otra opción es que, otra recomendación es que el alimento, ¿cierto?, sea contenido y sea mantenido en buenas condiciones de temperatura según este lo requiere. Es decir, que el alimento, si necesita estar caliente, pues que tenga un recubrimiento que le permita evitar, por ejemplo, el exceso de grasa. Se ve mucho en los empaques que se utilizan para pizzas, especialmente, para empanadas, ¿sí?, para productos que son muy grasosos, pero que también van calientes, etcétera, contenedores para sopa, que son todavía en icopor y mantienen el calor de ese alimento. De igual manera para los que requieran frío, ¿cierto?, que también va aunado al contenedor o al material del equipo que utilizan para transportarlo. Debe ser de un material adecuado, ojalá con una certificación NSF. Seguramente ya están escribiendo por ahí, no alcanzo a ver el chat, pero seguramente estarán escribiendo qué es certificación NSF. La certificación NSF es una certificación internacional que nos asegura a los proveedores, a los minoristas, a los mayoristas, a los entes reguladores, en este caso el INVIMA, por ejemplo, Secretarías de Salud, y consumidores, que esa organización es una organización independiente estadounidense, que esa organización ha revisado desde el proceso de fabricación del producto hasta la materia prima como tal, y que cumple con estándares específicos de seguridad, de calidad, de sostenibilidad y desempeño. Es decir, que ese recipiente o ese elemento cumple con normas internacionales. Listo. Debe ser de cierre hermético. Entonces, ahí me vengo para acá. Y esto es lo que les quiero mostrar, ¿cierto? ¿Qué tan herméticos creen ustedes que alcanzan a hacer este tipo de contenedores? Los blancos, los de icopor, los que son de material reciclado, reciclable, etcétera, etcétera. Debemos tener en cuenta, ¿sí?, qué tanta hermeticidad nos dan estos empaques o cualquiera que ustedes utilicen respecto al alimento. Les dejo la pregunta. Debe, como sugerencia muy importante, debe contener un sello u otro distintivo de la empresa que lo distribuye. Es decir, que ustedes, si no lo tienen y lo pueden imprimir, lo impriman. Si ya lo tienen como tipo etiqueta, si de alguna manera un sello, lo que sea, que pueda llevar esa caja, ese contenedor, ese paquete, esa bolsa, lo que sea, de primer uso, la primera parte del empaque y los contenedores, que lleven un distintivo, que se sepa que va de la empresa Patacones S.A., de Interactuar, si nosotros fuéramos pues ese tipo de empresa, etcétera, pero que la persona que lo reciba también esté segura de que es de la empresa que lo pidió. Los sellos idealmente deberían cerrar los contenedores que les mostré antes, ¿cierto? Colocarlos, por ejemplo, en esta parte, colocarlos en donde se cierran. Esto se abre muy fácil, esto también se abre muy fácil. Estos contenedores, si no se saben cerrar también. Entonces, ese tipo de sello es lo que va a permitir que ustedes aseguren, ¿sí?, la apertura o el cierre de esto. En ambos casos es bueno. El cierre, por lo que ya dijimos, en algunos casos no es hermético, con el movimiento se puede abrir, pero sobre todo que nos asegure que nadie más lo abrió antes de la persona que lo va a recibir. Ese tipo de seguridad es muy importante. Hemos visto por redes sociales, no sé si son montajes, lo que sea, pero me parece horroroso, personas, domiciliarios, sentados quién sabe dónde, zapoteando las comidas, ¿cierto?, y después entregándolas. También cara de horror, pero así seguramente lo hay. Eso no lo sacan de la nada. La mayoría de las veces no lo sacan de la nada. Entonces tengamos en cuenta eso.
También, y eso va dentro de la norma de rotulado y etiquetado, aunque no sea un alimento para colocar en una estantería, pero la norma nos dice que debe tener qué contiene ese empaque, o sea, nombre del producto, mínimo una fecha de fabricación, si tiene cómo colocar toda la información, fecha de fabricación, lote, fecha de vencimiento, etcétera, muchísimo mejor. Y como se supone que son domicilios de productos ya preparados, casi igual pues materias primas como tal ya tienen todo el rotulado, pero la leyenda de consúmese totalmente después de abierto o en su defecto consúmase lo antes posible o refrigérese después de abierto. Ahí entonces cumplimos muchos de los requisitos reglamentarios. ¿Preguntas? Emilia, tenemos una pregunta en el chat y nos dicen que si pueden ser stickers estas etiquetas. A ver, la norma nos indica que no debemos colocar en el rotulado sticker o elementos con los cuales se puedan, digámoslo así, que sean fáciles de dañar o de alterar. Pero en este caso de los domiciliarios, si es lo único que tiene la empresa para asegurarse de las situaciones que les mencioné antes, se puede utilizar, ¿cierto? Le ponen el sello al sticker, mínimamente pues el sello de la empresa o del nombre, el logotipo, lo que tengan, y le colocan el sticker. Perfecto, Emi, podemos continuar entonces, que hasta el momento no hay preguntas. Bueno, miramos el transporte. Vuelvo y pregunto, ¿qué condiciones de transporte están viendo ustedes ahí? Y dirán que qué tiene que ver eso con los domicilios. Mi compañera Luzma, ¿qué dice? Espérate, que es que acá no veo la diapositiva. Ah, sí, ya. Ah, bueno. Bueno, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo el señor que lleva el bulto de papa, que lo lleva pues a pie. El, el carrito pues tradicional que transporta la legumbre, que lo encuentra uno mucho en la mayorista. Y bueno, no, esos son los transportes que veo. Bueno, como podemos ver, este es un transporte muy incipiente que no tiene ningún tipo de protección, no sigue la norma que debe tener pues, el transporte de alimentos, que debe ser un camión cubierto que diga, que se identifique que transporta alimentos, que se debe limpiar y desinfectar, que debe conservar o tener una refrigeración si es que el alimento o las condiciones de temperatura que requiere el alimento. Entonces, sí, veo muy, pues no es la forma, digamos, estamos ahí no hay ninguna norma, ninguna precaución, ni pues el alimento está expuesto al aire, a la contaminación, al polvo, absolutamente. Claro, adicional a eso, estamos viendo pues el transporte más típico dentro de nuestra red de transporte colombiano. Seguramente en otras áreas, pero pues ya, ni modo. Estamos hablando acá. Estos son los famosos coteros. Así realmente llega todos los alimentos a cualquiera de nuestras plazas, y aquí se transportan no solamente a nuestras plazas, sino en los mercados campesinos, en los transportes de las veredas hacia los pueblos, etcétera. Entonces, ¿para qué o por qué colocamos estas diapositivas? Pues básicamente porque nos está mostrando cómo nos llega el grueso de alimentos y por qué es importante que antes de que ustedes entren sus alimentos a la empresa, tengan toda la precaución de limpieza, de desinfección, de manejo adecuado del alimento, ¿sí? Para que no entre en contaminación a sus empresas. Muchos dirán que no trabajan con frutas o con verduras o mucho menos con papas, pero
cualquier tipo de alimentos y cualquier tipo de envases y embalajes, sobre todo los de icopor, se habrán dado cuenta que vienen con una cantidad de polvo impresionante, ¿cierto? Esa cantidad de polvo obviamente viene con microorganismos, esa cantidad de polvo nos va a generar una contaminación extra dentro de nuestras plantas. Esa contaminación extra nos va a poner en problemas con la inocuidad de los alimentos al interior de nuestras empresas. Entonces, ahí es donde debemos tener cuidado y por eso lo que yo coloco respecto a estas imágenes, que eso es lo que nosotros recibimos y que debemos eliminar. Miramos entonces ya después cómo deberíamos ver nuestros empaques o nuestra forma de manejar los alimentos al interior de la empresa. Entonces miremos, cuando llega entonces el alimento a nuestra empresa, ¿sí? Debemos tener un almacenamiento que debe ser mucho más seguro, ¿sí? Ese transporte debe, por ejemplo, en algunos casos, mirar en qué condiciones de temperatura está llegando el alimento. Importante para las empresas, ahorita nos mencionaban una de helados, pero también hay empresas que reciben productos cárnicos que deben estar congelados o que deben estar fríos, otro tipo de alimentos que debiendo estar a temperatura ambiente, pues llegan ya prácticamente calientes, ¿cierto? Entonces esos alimentos ya deberían tenerlo o deberíamos tenerlo dentro de las empresas en condiciones adecuadas. Aquí me disculpan, pero se perdió la diapositiva del almacenamiento en canastillas, pero ustedes lo deben mirar. El almacenamiento entonces en canastillas, cuando llegue a la empresa, deberíamos utilizar ese tipo de almacenamiento para recibir las canastillas, deberíamos tenerlas en cuenta para recibir los alimentos. Esas canastillas ojalá deben estar previamente lavadas y desinfectadas. Señores, yo sé que les estoy hablando de pronto de cosas que no son en este momento. Muchos me dirán, no, pero ahora ¿quién se va a poner a lavar alimentos, a lavar canastillas? Ahora ¿quién se va a poner a meterse pues en el cuento de desinfectar todo eso con el afán que tenemos, etcétera? ¿Listo? Pero recuerden, no estamos hablando solamente, estamos hablando de condiciones que debemos tener, ojalá siempre dentro, condiciones que deben ser seguras para poder una buena condición de seguridad al interior, ¿sí? La seguridad de estos alimentos no es solo por este tiempo, recuérdenlo, es durante todo el tiempo, ¿listo? Entonces, algo muy importante, como les acababa de mencionar, es que tengamos las condiciones adecuadas para ese almacenamiento. Mantener la cadena de frío, ¿sí? También es muy importante porque esa cadena de frío nos va a asegurar, ahí tenemos entonces, ¿sí?, condiciones adecuadas de almacenamiento. En el caso de que tengamos, esto es un ejemplo de frutas, de verduras, etcétera, pero miremos que tiene unas condiciones adecuadas. Le faltan los rótulos, pero fijémonos más bien en lo bueno, ¿cierto? Deben estar separados por especies, separados por tipo de productos, si son vegetales, si son mezclas de frutas, si son cárnicos, etcétera, y tener todas las condiciones que en algún momento ya hemos hablado. ¿Condiciones de qué? Condiciones de frío, congelación cuando lo necesite, los límites o las temperaturas que manejamos en congelaciones de 0 a -18, y ojo,
ese rango también se debe mantener durante el transporte. ¿Qué sería ideal? Que nosotros dentro de la empresa, por ejemplo, se pudiera tener unos equipos, ¿sí? O unas condiciones, unos equipos con los cuales podamos mantener las condiciones como son las temperaturas, ¿sí? Entonces, en el caso de que tengamos el domiciliario propio, dotarlo ojalá con un termómetro sencillo, no tiene que ser digital, un termómetro que a ellos les asegurar a la hora de entregar el producto que está en las condiciones adecuadas y que también el propio consumidor o el cliente pueda verificar que está teniendo ese cuidado con el transporte del alimento, ¿cierto? En almacenamiento también debemos tener en cuenta las temperaturas. El frío nos va desde 0 grados a 7, ese es el frío real que la norma nos indica. Frío no es cuando le pongo la mano encima y me pareció que estaba frío, sino que lo miro con un termómetro y lo verifico. Esa verificación entonces, ¿a qué va? A que yo pueda, ¿sí? Esto en el transporte como en el almacenamiento, a que yo pueda tener un listado en donde pueda verificar y pueda también demostrar en un momento dado que esos alimentos están almacenados y transportados en condiciones adecuadas. Una de ellas es manejo de temperatura, no romper cadena de frío. Lo otro dentro del almacenamiento es que tenemos que tener en cuenta que si acaso, en este caso las materias, pues tenemos mucha materia prima, el almacenamiento a temperatura ambiente debe ser en un lugar que esté fresco y seco, sobre estivas o en estanterías adecuadas para eso. Y ya para terminar entonces, si ya vimos un transporte inadecuado, miremos unas condiciones más adecuadas para el transporte que debemos tener en este momento, ¿sí? El transporte que tenemos, que deberíamos tener para estos momentos, cual necesitan los códigos transporte en donde el equipo que utilizamos, debería ser el equipo ideal, ¿cierto? Es un tipo morral, en otros casos puede ser una nevera, ¿cierto? Las neveras en Icopor hace rato están mandadas a recoger, pero aún así las utilizamos. En este momento no hay mucha restricción al respecto, pero ojo, neveras de Icopor que estén en buen estado, ¿sí? No las neveras de Icopor tienen por allá ya llenas de mohos, amarillos de lo viejo que están, con unas manchas negras que creen que son viraguados, pero ojo, ese término que usamos nosotros para decir está húmedo y donde se ve la mancha hay hongo y el hongo se transmite a la persona que lo está manipulando, a los alimentos, la parte externa de ese empaque. Entonces estamos siendo demasiado necios con ese tipo de transporte, ¿sí? Entonces, idealmente que sea una nevera de Icopor que esté en buen estado, eso no cuesta mucho, ¿sí? Pues mantenerla en buen estado. En el caso, y ya hay muchas empresas que también se han volcado a trabajar con la manufactura de este tipo de neveras, ¿sí? Que son seguras, tienen cómo mantener el alimento sostenido, mantener el frío o el calor. Ojo, sería ideal que no combinaran en la misma nevera o en el mismo transporte productos fríos con productos calientes, porque es obvio que uno de los dos va a ver, no se está viendo la imagen, perdón, yo miro qué pasó acá. Aquí yo tengo compartido. No sé. Ya. Sí, están viendo la nevera, este maletín y el carro. Sí. Perdón, no me había llegado antes. Listo. Entonces estaba mostrando aquí los diferentes tipos de termómetros, las planillas
que se necesitarían para que mantengan la información actualizada. Ojo, señores empresarios, que pronto el INVIMA ahora no estén metidos en las empresas, no estén haciendo recorridos, no nos estén generando visitas, no significa que no van a tener controles. En un momento determinado van a llegar a sus empresas y recuerden, siempre van a pedir este tipo de información. ¿Cómo aseguran ustedes que están haciendo lo que están haciendo? No solamente dentro de un programa de limpieza y desinfección, cómo están controlando ustedes la calidad de sus materias primas, de sus productos, de sus procesos. Entonces, aunque sea con el afán que se tiene ahora, no dejen de consignar la información importante, no dejen de hacerlo adecuadamente, porque en un momento determinado lo van a necesitar. Y si ahora dejan la costumbre los que la tienen o no la cogen, los que no la tienen, después va a ser muchísimo más complicado. Listo. No lo tomen como un regaño, es solamente una advertencia. El transporte, entonces, estamos hablando de este tipo de maletín, idealmente, ¿sí?, para empresas más grandes, para empresas de proveedores. Ustedes como empresarios, no importa si son empresarios en donde dicen la empresa soy yo porque yo soy la, ¿cierto? O soy la que lavo, la que trapeo, la que pela, la que empaca, la que lleva, la que trae. No importa. Ustedes también como clientes de proveedores más grandes deben igualmente exigir este tipo de situaciones a sus transportadores, ¿sí? Unos carros que estén limpios, que estén en buen estado, que no tengan los alimentos en el piso, mucho menos colocados de cualquier manera, ¿sí? Que estén adecuadamente, o sea, aquí no tiene resolución porque ya no hay resolución, solamente se debe indicar que transportan alimentos, ¿sí? Y que deben mantener las condiciones adecuadas para hacerlo. Lo mismo en esto, hay que buscar que este maletín se los marquen y diga transporte de alimentos, ¿sí? Logotipo de la empresa si lo tiene, etcétera, etcétera. Pero entonces estamos hablando de condiciones adecuadas. Esta es la última parte de esta cadena, ¿cierto? Ya habíamos hablado del domiciliario y esta es la última parte de esta cadena. ¿En qué lo debemos transportar? Ya lo demás son condiciones de vehículo, condiciones técnico-mecánicas, etcétera. Si el alimento por obligación, el que transporte alimentos cárnicos, alimentos lácteos, helados, es transporte en refrigeración, ¿sí? Y dependiendo de la cantidad y el tipo de producto o derivado láctico o derivado cárnico láctico, les admiten las neveras con hielo en gel, o les admiten un transporte con otro tipo de refrigerante, pero normalmente son carros con termoquín. Listo. Igual para sus proveedores deben llegarles los productos con las temperaturas adecuadas. Entonces, señoras y señores, ya lo otro son recomendaciones que el domiciliario debería transmitir a la persona que recibe de su domicilio, ¿cierto? Retire el último empaque, límpiese las manos antes de sacar el alimento en el empaque original, o sea, segundo y primer empaque, y ya entonces éntrelo a su casa para que lo pueda consumir. Y el domiciliario, como decía Luz Marina ahorita, ojalá pudiera cambiarse el guante cada vez que hacen domicilio. Si eso no se puede por cuestiones económicas, recordarle el adecuado uso de esos guantes, desinfectarlo y lavarse con ellos puestos cada vez que pueda y mantener las condiciones higiénicas. El tapaboca también de uso mínimo o máximo, diríamos, del día, aunque un domiciliario debería cambiárselo más continuamente por estar en la calle. Algunas empresas, cuando ustedes contraten su domicilio, si no es una persona o no es una empresa unipersonal, un muchacho, una señora que hace el domicilio, sino una empresa, revise con esa empresa si tiene ese protocolo de seguridad, que a ustedes mismos les dé también tranquilidad en manos de quienes están dejando sus alimentos. Y si es una persona, también busque conocer ese manejo higiénico.
hable con él, pregúntele qué hace, qué no hace, qué normas o qué medios está utilizando para mantener su seguridad y la seguridad de lo que transporta, etc. Con esto entonces damos terminada por hoy la presentación. El aviso parroquial quédate en casa, todavía ya nos falta poco y entonces estamos pendientes de sus inquietudes. Emi, tenemos por acá 2 preguntas en el chat, entonces para que las resolvamos de una vez. Nos preguntan que si puedes confirmar cuál es la resolución que rige toda la información que estás brindando. Sí, señor. Ya voy a mencionarte porque es la última, la de ayer, es el decreto, ya te voy a decir, las excepciones del decreto 531 de 2020, ¿sí? Que creo que fue el último que salió, en donde ya extiende los servicios domiciliarios hasta las 10 de la noche, que recuerden que antes era hasta las 8 de la noche. También está el anterior, que es el decreto 536 el 536 del 2020 fue el que eliminó la restricción horaria. Listo. El decreto, el 231 que mencioné es anterior a este, ¿sí? Y ahí está indicado lo que nos habla respecto a los domicilios. Listo. Sobre todo lo que tiene que ver con restricción. Y recuerden que lo otro son los lineamientos que deben tener las empresas de alimentos en estos momentos, unos lineamientos en donde nos hablan de planes de contingencia, que implica también la parte de domicilios o de despacho de alimentos. Esos lineamientos están en la presentación de hace 15 días que hicimos, y si no, lo pueden buscar así como aparece, lineamientos del INVIMA para esta etapa de cuarentena en la página del mismo INVIMA, www.invima.gov.co. También nos preguntan si hay alguna reglamentación sobre la atención por mostrador de alimentos. No, está dentro de los lineamientos, o sea, una reglamentación así sectorizada no, pero el cómo hacer la atención directa al cliente está dentro de los lineamientos que acabamos de mencionar. Listo, Emi, eran como las 2 preguntas que habían en el chat, entonces creo que ya terminamos, si no hay más preguntas hasta el momento. ¿Alguien quiere decirnos algo al respecto? Bueno, entonces esperaríamos que Discúlpame. hayan quedado bien. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Emilia, ¿cómo estás? Hablas Liliana Prieto. Mira, Hola, en Liliana. primer lugar, pues agradezco mucho la información que nos transmites. En realidad, yo trabajo en un grupo, en una empresa donde efectivamente hoy el tema de domicilio se ha convertido en el único mecanismo de poder distribuir los productos que nosotros ofrecemos. Sin embargo, cuando yo veo las fotografías que seguramente todos hemos visto a diario de la forma como muchos domiciliarios entregan hoy los productos, la pregunta es quién controla eso, porque pues en últimas, digamos, desde el lado de la empresa donde yo trabajo y conozco muchas, estamos siguiendo los lineamientos, estamos súper atentos a cualquier información que se genere, no solamente desde el INVIMA, sino desde el ministerio. Pero evidentemente seguimos viendo que a pesar de que se mueven mucho los domicilios y todos conocemos ya marcas reconocidas de domicilios, la pregunta es quién controla esas prácticas adecuadas que se deben cumplir en esos casos, porque uno sí los encuentra dejando la maleta en las esquinas, uno dice, oiga, ¿y dónde suplirán sus necesidades, no solo de lavado de manos y las fisiológicas obvias que tenemos todos los seres humanos? Entonces uno se preocupa realmente. Sí, bueno, la verdad es que es mucho de conciencia, ¿sí? Algunas empresas de estos domiciliarios
indican que tienen centros, por así decirlos, de atención en donde estos domiciliarios pueden ir y pueden hacer, como usted lo menciona, pues tener, digamos, recambio, que pueden ir allá para poder lavarse en las manos, si necesitan pues hacer cualquiera de estas necesidades, los llaman centros de acopio, pero dicen que no los pueden obligar, ¿cierto? Entonces, ahí hay un gran problema, porque si esas empresas no lo pueden obligar, pues no lo puede obligar nadie, ¿cierto? Esa es la situación. Muchas de estas empresas que ya conocemos desde aplicaciones móviles, inclusive, que tienen el nombre de persona, ¿sí? Que no le hagamos propaganda, pero eso mencionaba, inclusive en un diario nacional, mencionaba que tenían estos centros de acopio a los cuales convocaban a las personas que les servían dentro de su plataforma para que pudieran lavarse en las manos, tener contacto con otras personas, presentar los procesos de limpieza y desinfección, y que le hablan a los clientes, por ejemplo, cómo hacen el pedido, cómo dejarlos, ¿ya? Y que son responsables saben pues cuál es la responsabilidad que tienen, pero está muy dado a que la persona vaya o no, ¿listo? Básicamente es eso. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como personas naturales, por así decirlo? O empiezo primero como empresarios. Como empresarios, si ustedes contratan ese servicio, tienen todo el derecho a exigir que se generen las condiciones mínimas. Algo es hablar con el cliente y decirle cómo le llega, en qué condiciones, y si no se cumplieron, pues hacer la debida reclamación a la plataforma o a estas personas que contrataron, ¿cierto? Eso desde lo personal o desde lo empresarial. Y en caso tal que viéramos algo que se sale totalmente de la norma, de algo que está en contra de la propia salud, de hecho poner estos maletines en la calle va en contra de nuestra salud, ¿cierto? Nuestro deber es directamente con las empresas a las cuales le vemos el logo para hacer ese tipo de reclamación, o si es demasiado grave, en caso extremo, hay líneas también del INVIMA y de Secretaría de Salud donde uno puede comunicarse e indicar cuál fue la anomalía que vio. Aló, Emilia. Sí, aló. Y bien pueda. Efectivamente, esta semana que salí, en la 33 y en San Juan, precisamente tenían un punto de acopio donde estaban llegando pues varios domiciliarios a que les aplicaran los desinfectantes. Estuve mirando pues ahí, está buena la propuesta pues, pero lo que vos decís tampoco es obligatorio, el que pasa derecho y listo. Sí. Pero temas de conciencia ahí es un tema que es bastante complejo, pero lo que podamos hacer nosotros desde nuestras empresas y que podamos garantizar esa inocuidad es importante. Sí, también es de pronto si nosotros recibimos los domicilios, sea de materias primas, de alimentos, como clientes normales, es de pronto preguntarle a esa persona si se desinfectó, ustedes cómo hacen, qué tienen en su empresa o qué están haciendo en su empresa para esto. Recordemos que es que la mayoría de estas plataformas, simplemente la persona que tiene su medio de transporte se inscribe o va allá y dice yo estoy disponible, le dan la maletica y chao, arranque a trabajar, ¿cierto? Entonces es desde ahí donde nosotros podemos ayudar mínimamente a tratar de crear conciencia. Es difícil, pero por algo tenemos que empezar como persona y como empresario. ¿Algo más? ¿Entendieron todo o no entendieron nada? Emilia. Bueno, esperemos que hayan entendido, señora. Mira, yo creo que pues para finalizar, sí, definitivamente es conciencia de las empresas, conciencia nuestra, porque hay mucha desinformación
no tienen, o sea, como decís vos, les dan la maleta y vamos a trabajar, ni siquiera saben que ellos mismos se pueden contaminar. Sí, y lo más grave es que las autoridades muchas veces pasan como viendo esa situación transparente, o sea, ven allí la persona sentada en el piso o de cualquier forma un domiciliario y no, ni siquiera saben pues cómo proceder porque como no, pues no está cometiendo ningún delito ni haciendo nada en contra pues del público, no pasa nada, o sea, es como una situación de cada uno. Entonces, María Camila nos va a terminar de dar unos avisos parroquiales. Espero que haya sido de información adecuada para ustedes, que haya sido útil. Los seguimos esperando en nuestros conversatorios el resto de esta semana y la próxima en pendiente. Muchísimas gracias. Recuerden, en el noticiero les habló Emilia Arboleda, Luz Marina, y ha sido un placer para nosotros. Camila. Bueno, ya finalizamos pues este espacio. Queremos compartirles la programación de esta semana y también recordarles que tenemos un espacio que es el consultorio empresarial, donde ustedes pueden llamar, resolver sus dudas durante 30 minutos. Entonces, para que también hagan uso de este por si lo necesitan. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Mucho ánimo, señores empresarios. Aquí estamos nosotros en interactuar para caminar nuestros consultores de nuestros servicios, poderles ayudar y entonces tengan una tarde. No sé.